¿Qué les parece si iniciamos el tema del día de hoy, al cual he titulado El tiempo perfecto de Dios? ¿Ustedes creen que verdaderamente haya un tiempo perfecto de Dios? Yo sé que sí. Realmente vamos a ver cómo pues Dios tiene su propio sentido del tiempo. De hecho, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos enseña que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, podemos comprender que también Dios, como es un Dios de orden, tiene un tiempo perfecto para todo, mis amados. Nunca es temprano ni nunca es tarde para Él. Dios nunca tiene prisa, pero siempre llega a tiempo. Y eso debemos de glorificar el nombre de Dios a través de esta verdad, mis amados hermanos, porque en esa puntualidad que Dios siempre nos ha mostrado, pues vemos cómo sus designios, ese plan perfecto que diseñó para la vida de cada uno de nosotros, se cumple en tiempo y en forma cabalmente, íntegramente, completamente. No hay que falte ni que sobre. Muchas ocasiones ustedes y yo tenemos la idea de que posiblemente Dios está tardando en las bendiciones que buscamos, que derrame a nuestras vidas, y pues empezamos a tener ese pequeño conflicto respecto a ver lo que nosotros quisiéramos siempre estar viendo, que Dios hiciera las cosas a nuestra manera, bajo nuestros tiempos, y pues obviamente eso no es así. Dios ha puesto límites, ha trazado un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros, y Él siempre va a llegar a tiempo. ¿Se imaginan que Él llegara tarde a la cita con nosotros cuando es Él mismo el que nos hace el llamado, mis amados? Recuerden que nosotros atendemos a esa santa convocación que Hashem nos hace, que el Eterno, el Padre Celestial, nos hace, y pues nosotros respondemos positiva o negativamente según cada quien tengamos en consideración qué tanto representa Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros tenemos que llegar al punto clave de también ser disciplinados en esa área, en la puntualidad, en el escuchar la voz de Dios, ese llamado que Dios nos hace, y atender realmente esa condición. Entonces, vamos a ver en los pasajes que vamos a estar leyendo el día de hoy que el Señor es soberano sobre el futuro. De hecho, siempre nos enseña la palabra de Dios que esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra en Cristo Jesús, ¿verdad? Y también vamos a ver cómo Dios pues va a reivindicar a su pueblo al 100%. No se quedará nada a espera, ni mucho menos. Solamente que recordemos que Dios tiene el tiempo perfecto. Eso lo tenemos que tener, pero bien, bien consciente, mis amados. Pero ahora la pregunta que quiero hacerte, que de verdad pesa en nuestras vidas. ¿Qué haces mientras esperas que Dios haga lo que ha prometido hacer? Mis amados, muchas veces nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Y ya no sabemos qué hacer, nos angustiamos. De hecho, esa condición pues hasta nos provoca dolor en nuestro corazón, pensando que a Dios ya se le olvidó, o que Dios no va a llegar, o que Dios no va a actuar o no va a cumplir. Y todo eso, pues recuerden que también tenemos un enemigo en común, que pues es nuestro adversario, y él utiliza perfectamente bien ese tipo de pensamientos equivocados pues para meter cizaña en nuestra vida, ¿verdad? Y provocar que nosotros sintamos que verdaderamente a Dios se le olvidó nuestra condición. Pero pues nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Qué hacer mientras esperamos que Dios haga lo que prometió hacer? Pues simplemente confiar. Esa es la realidad. Ejercitar nuestra fe. Y precisamente por eso Dios muchas ocasiones pues permite que pase el tiempo cuando nosotros quisiéramos que ya estuvieran las cosas puestas, hechas, la bendición derramada, pero Dios permite que pase el tiempo porque Él está tratando con nuestro carácter en referencia a la disciplina de la paciencia. Y fíjense cómo lo llamé,
disciplina, porque de verdad tenemos que disciplinarnos en esa área, mis amados. Tenemos que ser pacientes, tolerantes y permitir que nuestros pensamientos no divaguen mientras estamos en la espera. Recuerden que también la palabra de Dios nos enseña que debemos de llevar nuestros pensamientos cautivos hasta la obediencia a Cristo. Entonces, en ese entender, pues tendremos que ejercitar propiamente nuestra paciencia. Y Dios así lo quiere. ¿Por qué? Porque, pues imagínense, si no llegamos con una paciencia muy bien ejercitada delante de Dios, cuando seamos llamados a su presencia y que estemos con Él por una eternidad, se imaginan, si no somos pacientes, ¿qué va a suceder con nosotros? Vamos a querer después salirnos del reino y regresar aquí a la tierra y volver a ser de las nuestras, ¿o qué va a pasar? Realmente Dios nos está pues ejercitando en esa área para que cuando estemos eternamente y para siempre con Él, en ese dominio propio, en esa paciencia que el Señor está desarrollando en nosotros, nos permita vivir esa experiencia maravillosa por siempre y para siempre, sin problema, ¿verdad? Atendiendo correctamente a lo que fuimos llamados. Y para eso, pues vamos a estudiar el Salmo número 135, mis amados, de los versículos 13 al 21. Y aquí la palabra de Dios nos va a enseñar a confiar en el Señor. Y dice la palabra de Dios: Dios mío, tú vives para siempre. Tú defiendes a tu pueblo y le tienes compasión. Los dioses de otros pueblos son hechura humana, son ídolos de oro y plata. Perdón, me voy a regresar porque tenía yo aquí la versión, la traducción al lenguaje actual, pero no creo que... No, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Discúlpenme ustedes. Vuelvo a tomar el punto. Del Salmo 135, de los versículos 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendigan a Jehová. Casa de Aarón, bendigan a Jehová. Casa de Leví, bendigan a Jehová. Los que temen a Jehová, bendigan a Jehová. Desde Sión se ha bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Y aquí ya nada más nos faltó que dijera la palabra de Dios, aljaba de Dios, bendiga a Jehová. Y así lo tenemos que hacer, mis amados. Bueno, fíjense que después de leer esta preciosa palabra, este salmo, cuando nuestras oraciones no parecen ser respondidas, pues muchas ocasiones podemos sentir la tentación de dejar de confiar en el Señor y comenzar a buscar otro tipo de ídolos, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues al confiar en el Señor, muchas ocasiones pudiera parecernos hasta un poco pasado de moda. Pero el salmista nos dice: tu nombre, oh Señor, permanece para siempre. O sea que nunca va a pasar de moda, mis amados. Dice: tu fama, oh Señor, se conoce en cada generación. Y pues efectivamente la gran verdad bíblica es que pues nosotros nos convertimos en aquello en lo que ponemos nuestra confianza. Por lo tanto, si confías en ídolos de plata u oro, pues entonces serás como ellos, muerto espiritualmente, ciego y sordo, como dice la palabra de Dios. Pero si confías en Dios, en ese Dios vivo y verdadero, en Jehová de los ejércitos, en el gran Shaddai, bueno, pues te llenarás de vida y gozo a medida que te vas pareciendo cada día más a Él. Yo he puesto un ejemplo que se dio a través de un estudio en donde se estudió durante mucho tiempo a un grupo de niños que fueron adoptados porque sus padres pues simplemente
ya sea que hubiesen fallecido o que los hubieran abandonado, simplemente estaban en un orfanatorio en espera de ser adoptados. Y bueno, una vez que esos niños eran adoptados, curiosamente se demostró que poco a poco se iban pareciendo físicamente en sus expresiones, en sus gestos, en sus modos a los padres adoptivos. Y es bien curioso eso, porque obviamente, pues Dios nos diseñó de una manera tan especial, mis amados, que permite que esto suceda para tener empatía entre los hijos y los padres adoptivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justamente se demostró a través de ese estudio que los niños, los bebés, al estar observando a los padres adoptivos constantemente, pues iban aprendiendo de ellos, ¿verdad? No solamente aprendieron a hablar o a caminar, sino también a gesticular. Un bebé cuando empieza a ver los gestos de sus padres, sean adoptivos o no, o sean padres biológicos, pues empiezan a adquirir ese tipo de conductas y empiezan a mostrar también esas gesticulaciones, ¿verdad? Si el papá frunce el ceño, vemos cómo el bebé empieza también a fruncir el ceño de una manera muy particular. Acá en nuestra familia, pues tenemos el caso de mi hermana, nuestra hermana menor y su hija. Y un día le preguntaban a mi hermana, ¿por qué tu hija hace así? Y subía el hombro, ¿no? Constantemente, así como haciendo este gesto. Y curiosamente mi hermana, ¿saben cómo contestó? Dice, pues no sé, exactamente lo que mi hermana hacía, obviamente, pues se lo transfirió a mi sobrina a través de la observación. Entonces, ¿por qué comento todo esto, mis amados? Porque la palabra de Dios, ahora sí me voy a permitir leer ese salmo en la traducción al lenguaje actual, dice que los dioses de otros pueblos son hechura humana, son ídolos de oro y plata. De nada les sirve tener boca porque no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen orejas pero no pueden oír. Ni siquiera pueden respirar. Y dice, pues iguales a esos ídolos son quienes los hacen y quienes creen en ellos. Fíjense nada más cómo nosotros podemos llegar a tener una actitud espiritual similar a donde nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza. Obviamente, si nosotros hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo, pues técnicamente también vamos a tener que ir poco a poco, ir pareciéndonos a Él. Así, ¿por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial y Él nos muestra su carácter, nos muestra cómo toma decisiones, nos muestra su esencia y nos la enseña a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo dice nuestro Señor Jesús cuando quiere que nosotros nos parezcamos a Él? Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mis amados, cuando venimos a los pies de Cristo, pues vamos a ir adquiriendo ese tipo de comportamientos. Nuestro carácter, que fue que es aprendido, puede también ser modificado. Y entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, nuestro carácter empieza a ser modificado. Antes, pues teníamos toda el fruto de la carne, ¿verdad? Ese fruto que nos estaba llevando a la perdición. Y pues éramos iracundos, maldicientes, algunos abusaban del alcohol, otros de alguna droga, algunos otros mentían mucho. Todo eso es la obra de la carne, mis amados. Ahora el Señor pues nos ha traído la bendición del fruto de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora pues nosotros tenemos paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre, gozo y amor. Recuerden que el fruto del Espíritu Santo está dividido o son como si fueran 9 gajos que constituyen como una naranja, ¿verdad? Y de esa manera, pues ese carácter está siendo ya puesto en nuestras vidas.
nosotros vamos adquiriendo ese carácter paso a paso, mis amados. Entonces, si nosotros todavía siguiéramos atendiendo a dioses y a ídolos propiamente, pues tendríamos también la condición de irnos comportando como esos ídolos, muertos espiritualmente, ¿verdad? Separados de la gloria de Dios, sin ver, sin oír, sin poder ni siquiera percibir que estamos vivos para la gloria de Dios. Y de esa manera es que Dios no quiere que vivamos. Por eso nos hace esta advertencia y nos lleva a la condición de que Él llegó a tiempo a nuestra vida. El día que tú y yo decidimos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues obviamente fue el tiempo perfecto de Dios. Tuvo misericordia de nosotros y nosotros, la gloria sea para el Señor, porque por ese don de la fe salvífica que puso en nuestra vida, esa fe que nos llevó a confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y como el Señor en autoridad de nuestra vida, pues nos da ahora la oportunidad en el tiempo perfecto de Dios de seguir confiando en Él y de ir pareciéndonos paso a paso más a Él. Amén. Bueno, por eso dice el versículo 14, el Señor juzgará a su pueblo y de sus siervos tendrá compasión. Mis amados, un día ustedes y yo vamos a tener que llegar delante de la presencia de Dios, pero el Señor ya ha tenido compasión, ha tenido misericordia y ahora nos podemos acercar al trono de la gracia, ¿verdad? Aún en ese juicio que para nosotros ya no va a ser el juicio del trono blanco, sino va a ser el juicio en el tribunal de Jesucristo. Pero también tendremos que ser pasados por juicio, mis amados. Pero Dios tendrá compasión de nosotros. Entonces Él llegará en el tiempo perfecto, nos llamará a su presencia en el tiempo perfecto de Dios. Algo muy curioso que mi papá nos enseñó en un momento dado cuando él estaba ya pues en una situación de que fue llamado de parte de Dios, pues obviamente de repente nos hacía la observación cuando nos veía tristes, cuando lo veíamos medio malito y que se sentía mal y todo eso, nos decía, no se preocupen, yo no me voy a morir ni un segundo antes ni un segundo después de lo que Dios ha destinado para mi vida. Y entendiendo propiamente que Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, no nos preocupemos ni siquiera por lo que vendrá a continuación. En las manos de Dios estamos en su tiempo perfecto y el día que nos llame, Él sabe que nos va a llamar porque ya se concluyó aquí el objetivo por el cual estábamos en esta tierra, ¿verdad? Por el cual estamos en esta tierra. Va a concluir ese objetivo, se alcanzó la meta que Dios se propuso para nuestras vidas y gloria sea para el Señor. Estaremos en su presencia. Amén. Bueno, entonces, por consiguiente, después de toda esta condición, pues estamos llamados a alabar y a honrar al Señor en todo tiempo. Tenemos que aprender a permanecer siendo totalmente dependientes de Dios y acudiendo a Él para ser vindicados, para que Él, ¿verdad?, nos lleve a una condición correcta. Tenemos que aprender a ser pacientes, mis amados, cuando las cosas no estén funcionando como tú y yo lo deseáramos. Tenemos que dejar que Dios sea Dios, que Él se manifieste, que Él tenga los tiempos, que Él cumpla con su tiempo perfecto para nuestra vida. Tenemos que dejar de tratar de ir por delante de Dios como si nosotros lo fuéramos. Nosotros no somos dioses, mis amados. Nosotros somos creación de Dios y ahora hijos de Dios. Entonces, tenemos que llegar al punto correcto de comprender que su tiempo es perfecto. Confiemos en Él. Ustedes y yo nos hemos dado cuenta de que el Señor siempre ha llegado exactamente en el momento preciso. Y Él seguirá cumpliendo con esa bendición para nuestras vidas. Hoy solamente tenemos que levantar nuestras manos y decirle, Señor, confío solamente en ti. Toda mi fe y toda mi esperanza está puesta en ti. Ayúdame a ser como tú, lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz.
Gracias, Padre, porque siempre has llegado a tiempo a la vida de todos nosotros. Amén. Y bueno, pues esto nos tiene que hacer volvernos al Señor. Si tú y yo empezábamos a estar desviados o estábamos desviados de los caminos del Señor, pues hay que regresar a los caminos de Dios, volvernos al Señor. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 del versículo 1 al 18, pues nos enseña propiamente eso. Y lo voy a leer para ustedes. Dice la palabra de Dios: Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento. Dice, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces permaneció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjense cómo aquí, pues, la palabra de Dios nos lleva al observar todo el mal en el mundo, ¿verdad? Todas las guerras, la violencia, la tortura, los crímenes horribles, la cantidad de sufrimiento que podemos ver, pues podríamos preguntarnos por qué Jesús no vuelve ya prontamente y lo soluciona todo. Es lo que muchos de nosotros quisiéramos, ¿verdad? Yo estoy ansioso porque nuestro Señor Jesucristo venga. Deseo de todo corazón que nuestro Señor Jesús pudiera venir en nuestros tiempos rápidamente, ¿verdad? Pero pues, ¿por qué Dios se demora? ¿Por qué el Señor Jesucristo no ha regresado aún? Pedro nos está haciendo una advertencia que la gente que no conoce de esto se burla de nosotros y muchas ocasiones también te preguntan y te dicen, ¿qué pasó con esa promesa de su venida? Pero Él dice que hay una muy buena razón para su demora.
Y la razón que nos ofrece la palabra de Dios, por la cual el Señor no ha venido aún, es para darnos más tiempo a las personas para arrepentirnos. Dios no tiene prisa, como les decía. De hecho, puedo repetir el versículo 8 que dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, mis amados. Hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? De que Él en su perfecto tiempo, en el plan perfecto, pues no llegó antes de que ustedes y yo conociéramos de Cristo o de la palabra de Dios, ¿verdad? Que no hubiéramos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y hubiéramos todavía estado en las tinieblas de nuestra idolatría, de nuestra religiosidad, y que hubiera venido el Señor y nosotros pues no hubiésemos tenido el tiempo como para arrepentirnos y venir a sus pies y tomar las bendiciones que ahora tenemos. Gracias, Señor, porque te tardaste. Bueno, entre comillas, porque sabemos que Él no se tarda, porque no llegó antes, ¿verdad? Gracias a Dios, porque ahora ustedes y yo tenemos salvación y vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, Dios no se está demorando en cumplir su promesa. Más bien, entre comillas, vuelvo a poner esto, la demora proviene de su paciencia. Obviamente, Él no se está demorando, Él tiene el tiempo perfecto, pero dentro de ese tiempo perfecto, Él también determinó que a través de su paciencia iba a llegar hasta un tiempo distinto al que nosotros quisiéramos. De la palabra de Dios nos enseña ahí en el versículo 9 que Él tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos llegamos al arrepentimiento genuino. Y digo genuino porque muchos de nosotros, mis amados, todavía andamos pisando terrenos equivocados, entre que nos arrepentimos y entre que no, en que solamente vivimos un remordimiento en vez de un arrepentimiento genuino. Entonces, Dios sabe verdaderamente la intención de nuestro corazón y por eso muchas ocasiones nos permite que verdaderamente lleguemos al teshuvá, al arrepentimiento genuino, para que de esa manera pues nosotros estemos bien delante del Rey, ¿verdad? Dice en una versión del mensaje, dice, no es que Dios tarde en cumplir su promesa, lo que algunos entienden como tardanza. Él se está refrenando por ti, retrasando el final, porque no quiere que nadie se pierda. Le está dando a todos el espacio y el tiempo y la oportunidad para cambiar. Eso es lo que tenemos que loar de nuestro Padre Celestial, que tiene tanto amor por nosotros, mis amados, que obviamente en su plan perfecto sabía que tenía que esperar por cada uno de nosotros. La gloria sea para el Señor. Entonces, el arrepentimiento, pues se trata de cambiar de dirección en nuestras vidas. Es alejarnos de todas las cosas malas y volvernos a nuestro Señor Jesús. Al dar tiempo a las personas para que se arrepientan, pues Dios está manteniendo con amor la puerta abierta para la salvación de todos y cada uno de los que quieran verdaderamente ser salvos. Por eso dice ahí el versículo 15, consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esto lo tenemos que tener pues cada día más claro, más bien entendido, mis amados. Este tema de la salvación es uno de los grandes temas de las epístolas de Pablo. Las 13 cartas paulinas prácticamente hablan en todo momento acerca de la salvación. Y en este punto, en esta carta de Pedro, pues este apóstol Pedro se refiere a todos esos temas, a cómo el apóstol Pablo estaba teniendo un trato especial para nosotros, nos estaba enseñando. Entonces, debe parecernos muy alentador, mis amados hermanos, que ahora Pedro, ¿verdad?, las describa como a veces difíciles de entender ahí en el versículo 16. Entonces, si te cuesta mucho trabajo entender todo esto de la salvación, de los tiempos, de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento, del que tenemos que verdaderamente hacer teshuvá, venir al arrepentimiento genuino, si te cuesta trabajo entenderlo, déjame decirte que no estás solo.
A muchos de nosotros nos cuesta de repente trabajo porque hay cosas que sí verdaderamente son difíciles de comprender y más cuando no somos constantes. Acuérdense que ahí en la palabra de Dios así lo dice. Hay personas inconstantes que de repente toman un tema y dentro de 15 o 20 días, ay, se acuerdan de repente, ay, el pastor da temas todos los días, me voy a volver a conectar. Pero esa inconstancia genera inconsistencia. Y entonces por eso muchas ocasiones de repente se te pierde el hilo de lo que se habla y de repente, pues si de por sí es un tanto difícil de comprender algunas situaciones para los que estudian constantemente, ¿cuánto más será para los inconstantes? Por eso yo les animo en todo momento, ¿verdad, mis amados? Que aparten este tiempo. Es un tiempo de bendición, es un tiempo de crecimiento, es un tiempo de relacionarnos con el Padre Celestial de una manera excepcional. Es el tiempo en donde Dios está regalándonos, virtiendo en nuestras vidas, vertiendo propiamente sabiduría que viene de lo alto, mis amados. Entonces, es significativo que Pedro, pues, también pasa a compararlas de inmediato con lo del Antiguo Testamento. Dice, las demás escrituras, o sea, no solamente las cartas de Pablo de repente son un tanto difíciles de comprender, sino también las demás escrituras, el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense bien que al hacer esto, pues demuestra que la iglesia primitiva y los apóstoles entendieron, ¿verdad?, que los escritos del Nuevo Testamento, pues tienen la misma autoridad divina que los escritos del Antiguo Testamento. Y de esta manera, pues se compila completamente, correctamente, la bendita palabra de Dios. Los 66 libros que conforman el canon de las escrituras, pues vienen a tener justamente el mismo peso de autoridad divina para nuestras vidas. Y por eso tenemos que atender a toda la palabra de Dios, ¿verdad? También nos hace la observación el apóstol Pedro y dice que el Señor vendrá como cuando ni siquiera lo esperemos, como un ladrón. Y fíjense cómo lo trata. Obviamente nosotros podemos entender que cuando una persona se decide a asaltar a otra, pues ni siquiera lo va a anunciar. Simplemente va a llegar y a ver, presta lo que traes y vámonos, ¿verdad? Pues justamente el Señor vendrá cuando no lo esperemos. El mundo tal como lo conocemos será puesto al descubierto, mis amados. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, vemos aquí que la visión del futuro del Nuevo Testamento no trata tanto de que la gente irá al cielo, sino más bien trata de que habrá un cielo nuevo y una nueva tierra. Y eso es lo que nos debe de animar. Ustedes y yo ya pertenecemos, para la gloria de Dios y por su misericordia, a esa nueva nacionalidad. Ustedes y yo ya estamos como ciudadanos del reino, ¿no? Entonces, vemos aquí como una y otra vez Pedro señala que Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. La verdad es que lo que Dios dice sucederá sin lugar a dudas. Y ustedes y yo viviremos en esos nuevos cielos, en esa nueva tierra. Entonces, tenemos que aprender a prepararnos para ese futuro seguro, ¿verdad? Y la mejor forma de prepararnos para este futuro seguro, pero postergado, pues es vivir como Dios nos demanda. Es aprender a esperar, ¿verdad? Ansiosamente la venida del día de nuestro Señor Jesucristo. Y vivir lo mejor posible en pureza y en paz. Tenemos que aprender a crecer, seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que la gracia, pues, es un don inmerecido, mis amados. Es un amor que no merecíamos. Crecemos en gracia cuando nos volvemos verdaderamente al Señor y dependemos de Él en cada situación que enfrentamos, llevando nuestras necesidades a Él día a día, mientras esperamos ávidamente su regreso. Amén.
Hay que orar a Dios y decirle, Señor, mientras yo espero en tu venida, ayúdame a vivir una vida santa, una vida piadosa, para que me encuentres impecable, sin mancha y en paz contigo. ¿No les gustaría que así nos encontrara el Señor? Recuerden que como Él vendrá como ladrón en la noche, pues nosotros tenemos que estar atentos, ser como las vírgenes prudentes que se nos narra en una parábola de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En donde estemos con nuestra lámpara llena de aceite para estar esperando al amado, para que no caigamos en la condición en donde de repente llegue y como las vírgenes imprudentes que no tenían ya aceite porque pues no habían hecho lo propio de ir y recargar constantemente sus lámparas, y que después les pidieron a las prudentes, oigan, denos por favor, aunque sea tantito para esperar al amado. Dijeron, no, porque después ni ustedes ni nosotros. Y cuando ellas van a buscar el aceite, viene el amado y ellas se pierden de la bendición. Ustedes y yo no debemos perdernos de la bendición, mis amados. Tenemos que estar siempre pendientes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, anhelándola y poniendo todo de nuestra parte como lo que estamos aprendiendo para vivir en paz con Dios. Esa es la mayor bendición, mis amados. Entonces, tenemos que aprender también a agradecerle al Señor. Todo lo que proviene, lo que tenemos, perdón, proviene de Dios. Y dependemos de Él hasta para nuestro siguiente aliento. Él tiene el control del pasado, el control del presente y el control del futuro. Y ser agradecido, mis amados, pues nos induce a la humildad. Y esa humildad nos va a llevar a comprender el tiempo perfecto es el de Dios. El tiempo perfecto es el de Dios. Que nosotros, por más que queramos acelerar las cosas, por más desesperados que estemos, por más impacientes que seamos, Dios va a llegar en el perfecto tiempo. Muchos de nosotros hemos estado pasando o hemos pasado por enfermedad, por angustia, por situaciones económicas críticas. Y cuando estamos justamente pasando por eso, qué difícil es, mis amados, decir, ¿verdad? Reconocer que el tiempo es de Dios y que vamos a esperar pacientemente y que no vamos a reprochar y que no vamos a estar haciendo algo que no conviene. Es muy difícil, pero es lo que necesitamos hacer. Yo me recuerdo hace mucho tiempo cuando de repente de joven, ¿verdad? Sobre todo en la juventud, quiere hacer uno muchas cosas al mismo tiempo y se desespera uno porque ya quisiera uno tener un carro del año, ya quisiera tener una casa, un terreno y anda uno como loco buscando cuando uno debería de comprender que la provisión viene de Dios en el tiempo perfecto. Y cuando llega, pues tenemos que aprender a disfrutarla. Cuando pasamos por enfermedad igual, sentimos que no llega la sanación, que no llega la sanidad. Y sobre todo cuando tenemos situaciones de la mente, cuando estamos deprimidos, cuando estamos pasando por situaciones, por ejemplo, de las relaciones interpersonales fallidas y queremos que todo se solucione rápidamente, ¿verdad? Pero aprendamos a que Dios nos está pasando pues justamente por un proceso para que seamos obedientes, para que aprendamos de la paciencia, para que superemos cualquier situación en la que de repente, ¿verdad? Nos podemos encontrar, mis amados. Entonces, fíjense cómo pues Dios trae a nuestras vidas en su debido tiempo todo lo que necesitamos, nuestros dones espirituales, nuestro cuerpo físico, la salud que necesitamos, nuestra familia, nuestro hogar, la inteligencia que tenemos, la apariencia física es más, la economía,
las habilidades deportivas que pudiéramos tener, habilidades artísticas, todos son regalos de Dios, mis amados. Y todo llegó en el tiempo perfecto. Entonces, nuestra reacción ante cualquier éxito ante cualquier situación en donde entendemos que todo proviene de Dios no debe ser de orgullo o de autocomplacencia, sino debe ser siempre de elogio y agradecimiento a Dios, honrándolo y exaltándolo por lo que nos ha dado. Y nos los ha dado en el tiempo perfecto, mis amados. Entonces, la humildad no significa no reconocer lo que tenemos, porque mucha gente de repente equivoca este punto, y de repente tiene una falsa humildad diciendo, pues es que yo casi no tengo nada, siempre estoy de pobre, hay lo poquito que tengo y cosas de esa naturaleza. Eso no quiere decir humildad, no sé, eso no refleja humildad, mis amados. La humildad es reconocer la fuente de donde proviene lo que tenemos y dar el reconocimiento a quien lo merece, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes y yo tenemos que alabar y exaltar y glorificar al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y en el tiempo perfecto para nuestras vidas, porque todo lo que tenemos Él nos los ha dado en el momento correcto. Amén. Y fíjense, de qué manera Dios nos está llevando a una condición en donde nosotros vamos a ir aprendiendo a dar un testimonio de poder de parte de ese Dios celestial, de ese Dios todopoderoso. Cuando tú y yo reconozcamos que Él sabe cómo convertir a una persona orgullosa en una persona humilde, pues estaremos de mucha ganancia delante de Dios, dándole la gloria y la honra a quien se lo merece. Y todo eso llegó en su perfecto tiempo, mis amados. Entonces, tenemos que ir pasando por pruebas, sí, pero recordemos que siempre Dios tiene todo bajo control. A Él no se le escapa nada, ni tampoco el tiempo. Amén. Hay que darle gracias al Señor por estar a cargo de este universo, porque Él es el amo. Él es el creador de los cielos y la tierra y de todo cuanto en ello hay. Y Él está a cargo de todo eso. Mis amados, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Padre. Por lo tanto, lo que nos pase o lo que no nos pase, pues justamente es por la voluntad del Padre. Y gracias a eso, pues ustedes y yo ahora podemos descansar de una manera diferente, sabiendo que todo lo que tenemos proviene de Él y que todo lo que necesitamos vendrá de su mano en el momento adecuado y en la cantidad correcta, mis amados. ¿Se acuerdan cuando el salmista decía, Señor, yo no quiero que me des mucho para que no me exalte, para que no me enorgullezca y me olvide de ti? Pero tampoco no me des menos de lo que necesito para que después desconfíe de ti. Y mis amados, Dios siempre va a traer lo que verdaderamente necesitamos en el tiempo correcto, porque el tiempo perfecto es el de Dios. Amén. Hay que darle toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor a ese Dios que tiene bajo su control absolutamente todo lo que sucede en nuestras vidas. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios y